Hermanos, espero se encuentren bien en esta mañana. Dios les bendiga. Les enviamos desde acá, desde nuestra casa, un saludo fraternal, un abrazo grande, esperando que se hayan levantado con el deseo ardiente de estar en la casa de Dios, en la escuela dominical, en este tiempo de alabanza y de adoración que queremos darle al Señor en esta mañana, en este tiempo de palabra, que es lo que enriquece nuestra vida. Y bueno, vamos a empezar leyendo un precioso salmo. Y dice el Salmo 84, para que usted lo tenga allí en sus casas y en sus Biblias: anhelo por la casa de Dios. ¿Cuántos de ustedes anhelan estar en la casa de Dios? Allí en su casa, deme un fuerte amén. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. ¿Cuántos quieren estar en la presencia del Señor en esta mañana? Cierre sus ojos allí donde usted está y dele las gracias al Señor porque Él ha sido bueno, porque ha sido hermoso. Es lo primero que le tenemos que dar. Y pidámosle que nos permita entrar a ese lugar santo. Recuerden que los que estamos leyendo la palabra en estos días, sabemos que para entrar a ese lugar santo había que estar puro. Y si el sacerdote entraba impuro, era allí muerto. Pídale al Señor que usted pueda entrar de la manera confiada en esta mañana y purifique su corazón delante del Señor. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias. Te adoramos en esta mañana, te bendecimos, Señor. Qué bueno es estar en tu casa, Señor. Queremos que nos permitas en esta mañana entrar allí, a ese lugar santo donde tú habitas. Y sabemos que para entrar a ese lugar santo, Señor, nuestro corazón debe estar limpio, debe estar puro, Señor. Y por eso oramos para que tú lo purifiques en esta mañana. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, Señor. Todo disgusto que hayamos tenido en esta semana, todo malentendido, toda mala palabra, Señor. Todo disgusto queremos que nos lo perdones, Señor, y ayúdanos a perdonar a los otros. Ayúdanos, Señor, a pedir perdón, a acercarnos más a nuestra familia, a nuestros amigos, a cada día ser mejores delante de tu presencia. Honramos tu nombre, Señor, y nos ubicamos allí, Señor, en el cielo, en tu presencia, y nos postramos a besar tus pies, Señor, y queremos un abrazo tuyo en esta mañana, que tú nos cobijes, que nos abraces, que nos ministres, Señor, y queremos estar allí cerca de ti en esta mañana. Gracias por tantas bendiciones recibidas, por la salud, por la vida, por el bienestar, por el alimento, por nuestra familia. Te adoramos, Señor. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios,
quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Dígale, Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Dios, te adoro a ti. Adore al Señor. Te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues su nombre es santo, santo Dios. Dígale de nuevo. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues su nombre es santo, santo Dios. Dígale, pues su nombre es santo, santo Dios. Dígale, pues tu nombre es santo, aleluya.
pues su nombre es santo, santo Dios. Así es, allí donde usted está, aplaude al Señor. Hermanos, buenos días, el Señor los bendiga. Qué bueno poder seguir con el estudio de la palabra del Señor, llegando a sus hogares por este medio. Después de un tiempo de alabanza, vamos a tener nuestro momento de la reflexión de las Escrituras. Y quiero que se ubiquen en la carta a los Hebreos, el capítulo 11, en los versículos 32 hasta el 38, Hebreos 11. Versículos 32 hasta el 38, espero tengan sus Biblias allí, para que estemos compartiendo de la palabra. Dice el verso 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Vamos a hablar en esta mañana acerca de hombres de fe, mujeres de fe. Las escrituras enseñan que el secreto de cada vida, de cada creyente, es la fe. Pasajes como Habacuc, capítulo 2, versículo 4, Romanos 1, 17, Gálatas 3, 11 y Hebreos 10, 38, nos dicen que el justo vivirá por la fe. Estas palabras están en un contexto diferente cada una, pero eso mismo nos enseña también que la fe es importante en muchas áreas de nuestra vida. También esa escritura nos enseña que no se trata de la fe de cada persona como de que se sostenga en Dios que es fiel, o sea, no es en sí la fe, sino la fe puesta en el Señor, que es la que marca la gran diferencia. Cuando pasamos, por ejemplo, al capítulo 12, leemos en el verso 1, lo siguiente: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, que el escritor de Hebreos inmediatamente después de que termina el capítulo 11 nos está haciendo un llamado, ¿no es cierto?, a que nosotros nos fijemos en esos héroes de la fe, ¿cierto?, para que imitemos el mismo ejercicio de fe. Nosotros lo tenemos que imitar y fijarnos en ellos. O sea que es una exhortación, es un ánimo para la iglesia de hoy en que seamos hombres y mujeres de fe como aquellas personas. Estos hombres tenían muchas características. Dentro de lo que tenemos que decir es que eran hombres adelantados a su época, y digo adelantados a su época porque eran hombres que marcaron una diferencia dentro de un contexto complejo, porque cada hombre que desarrolló su fe y dio testimonio del Señor fue en un momento complejo en esos tiempos. Entonces somos llamados
a hacer eso. ¿Por qué somos llamados a eso? Porque obviamente nosotros también estamos en los últimos tiempos, estamos en tiempos peligrosos, delicados, dice el apóstol Pablo. Entonces la iglesia tiene que también estar preparadas, fortalecidas con su fe, siendo hombres y mujeres de muchísima fe. Y el apóstol Juan dice en una de sus cartas que lo que vence al mundo es su fe. Entonces es importante que nosotros entendamos y nos fortalezcamos en esa área. Santiago en el capítulo 1, los versículos 22 y 23, dice que nuestra fe se hace evidente por medio de nuestras acciones. Santiago sostiene de que no sirve de nada que usted diga que tiene fe si no lo demuestra por sus acciones, que no solamente nos debemos de conformar con oír, sino que tenemos que proseguir con los hechos. Lo que oigamos de la palabra del Señor, inmediatamente tenemos que empezar a llevarlos a la acción. Y entonces allá habrá entonces en su vida y en mi vida una verdadera fe. Yo esta mañana quiero compartirle acerca de algunos hombres que tuvieron ciertos rasgos que identificaron su fe, y quiero ilustrar con algunos personajes para hacérselo más fácil y sencillo a usted para que lo entendamos en esta mañana. Iniciamos entonces con Santiago capítulo 5. Vamos a estar trabajando básicamente en la carta de los Hebreos, pero quiero que este personaje sí lo encontramos en Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18. ¿Sí? Dice lo siguiente. Esta porción de las Escrituras nos habla de Elías, y quiero iniciar con un hombre, con este hombre y con sus rasgos, algo que lo identificó en la fe que tenía con respecto al Señor. Dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones, o sea, un hombre como usted y como yo, un hombre común y corriente, ¿cierto? Que tenía pasiones, problemas, dificultades, tentaciones semejantes a las nuestras. Y dice: oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago está haciendo referencia el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, en el versículo 1, habla allí de que Elías oró para que dejase de llover sobre la tierra durante 3 años, 6 meses, como Santiago nos lo está diciendo acá. Luego, cuando usted pasa al capítulo 18, también del mismo libro de los Reyes, del primer libro de los Reyes, pero ya a los versos 41 y 46 nos está hablando de cómo Elías ora para revertir la falta de lluvia. Ya ahí Elías está orando para que lloviese nuevamente. Entonces nos está hablando de que el rasgo que identificaba a Elías en su fe era la oración. Era un hombre que oraba al Señor creyendo, teniendo la convicción de que el Señor lo oía y que podía hacer algo por ellos, podía hacer algo por él, podía hacer algo por el pueblo del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice que el que se acerca al Señor tiene que creer que Él está allí, ¿cierto? Que le hay, que Dios existe y que Dios es galardonador de los que a Él se acercan. O sea, que usted, cuando está orando, tiene que ir con la plena convicción: Dios está allí, Dios me está escuchando y que Dios va a responder mi oración. Entonces, Elías parece ser que tenía esto muy claro, porque eso es uno de los rasgos que mayormente lo identifican, eso por tener algunas referencias con respecto a la oración, porque vemos que él oró muchas otras veces en otras situaciones y Dios hizo cosas extraordinarias. Algunos dicen que no tienen fe y que les cuesta mucho trabajo creer, mas sin embargo esas personas ponen su fe constantemente en otras, en sus semejantes, y se los quiero ilustrar de esta manera. Cuando alguien se sube a un avión, por ejemplo, está plenamente convencido de que los pilotos, ¿cierto?, que están pilotando ese avión, los van a llevar a su destino, y están confiados en las habilidades del piloto y en las condiciones del avión. Entonces se montan allí confiados, van a llegar.
Cuando usted se monta un taxi, usted está convencido de que el señor conductor sabe lo que está haciendo y usted entiende y está confiado que lo va a llevar a su lugar. Lo mismo cuando usted se sube en un bus. Entonces, esas personas tienen fe, o sea, uno sí tiene fe. Solo que en el aspecto del Señor tenemos que estar en la convicción de que el Señor realmente sí me escucha, de que el Señor está allí y de que el Señor sí va a responder mis oraciones. Entonces podemos observar aquí a Elías como uno de esos hombres de fe y que el rasgo que lo identificaba era su oración. Él oraba con la plena certidumbre de que el Señor le iba a respaldar en su oración, en su petición. Y eso es algo que ustedes y yo tenemos, somos llamados, estimulados en esta mañana a tener como un rasgo de fe. Una vida de oración con la convicción de que el Señor me está escuchando y con la convicción de que el Señor va a responder, que el Señor nos va a respaldar. Dice la palabra, además, en los versículos anteriores, creo que el versículo 15, Santiago está diciendo que la oración de un justo puede hacer muchas cosas y ustedes y yo somos justificados por Cristo, o sea que allí hay otra razón por la cual usted tiene que tener una fe y una convicción de que el Señor va a hacer la obra a través de nuestra oración, solo que tenemos que volvernos más activos en esta característica. Pasando a Hebreos, nos ubicamos en el capítulo 11 nuevamente, pero ya muy al inicio, en el verso 7. Yo quiero que miremos Hebreos capítulo 11, versículo 7. Encontramos allí a otro personaje, ¿cierto? Con otra característica demasiado importante para nosotros también. Dice el verso 7, por la fe, Noé, ¿cierto? Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y aquí en estos personajes vamos a entrar en los detalles, ¿cierto? Estamos hablando aquí entonces que el rasgo que identificó a Noé fue que fue un hombre trabajador, que fue un hombre que entró en acción. Recuerda lo que Santiago nos decía en el capítulo 1, versículos 22 y 23, que la fe tiene que demostrarse a través de los hechos. Pues vemos esa característica en la vida de Noé. Nos está diciendo aquí que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, o sea, en ese entonces no llovía, y él empezó a predicar, ¿cierto?, acerca de que iba a llover. Eso era ilusorio, o sea que era un momento complejo. Ahora, yo quiero hacer hincapié en lo siguiente: estaban hombres adelantados a sus tiempos, y los tiempos en los que ellos vivían eran tiempos complejos, y estas personas marcaron una diferencia. Noé marcó una diferencia en su sociedad. Cuando usted lee del capítulo 6, él era una persona completamente diferente y fue mucho más marcada su diferencia al obedecer al Señor acerca de cosas que no se podían advertir para ese momento. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no sabían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, la advertencia de juicio, que fue el fundamento sobre el cual él obedeció, porque tenga claro una cosa, hermano, Dios siempre le va a dar un fundamento, algo en lo que usted cree, y de allí usted empezará a desarrollar, a caminar. Si usted analiza las escrituras, cada hombre de fe, Abraham, Jacob, Isaac, Elías, Moisés, todos tuvieron una promesa sobre la cual ellos empezaron a caminar. Dios nunca te manda a hacer algo que Él no te diga antes, ¿cierto? O no te dé el piso sobre el cual usted afirmarse y usted creerle. Entonces, Noé actuó con base en la advertencia de juicio, ¿cierto? El fundamento fue, va a haber juicio, y él creyó en eso, ¿sí? Entonces dice luego que el temor, ¿sí?, lo motivó a él. El respeto de la palabra de su Dios lo motivó a él a creer, ¿cierto? Dijo, Dios lo dijo, entonces esa es mi motivación, el temor al Señor. Y la obediencia lo llevó a la acción. Entonces,
si miramos esos detalles en este pasaje, nos podemos dar cuenta la característica que identificó a Noé, que era también un hombre de fe. No significa que él no fuese un hombre de oración, no significa que él no fuese un hombre con otras características, sino que simplemente el escritor bíblico está haciendo hincapié en lo que lo caracterizó en ese momento especial de la historia. Y nosotros tenemos que ir recogiendo, porque como dice el apóstol Pablo por allí en el libro de los Romanos, que las cosas antiguas se escribieron para que nosotros fuésemos edificados, para que nos diera esperanza. Y de aquí vemos edificación y vemos esperanza. Entonces, encontramos aquí que Noé fue un hombre que tuvo acción, que fue un hombre trabajador. Si bajamos un poco más y nos fijamos en el verso 8, encontramos a otro tremendo personaje de las Escrituras, Abraham. Y miren lo que dice de Abraham. Por la fe, nuevamente, la fe esencial en la vida del creyente. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces, encontramos como el rasgo que definió la fe en la vida de Abraham fue la obediencia, ¿cierto? El fruto que dio su fe fue obedecer. Dice aquí que no sabía a dónde iba, y eso no significa que él iba caminando ciegamente, no, él estaba caminando o confiando en la fidelidad de Dios que lo había llamado. No sé para dónde voy a ir, pero yo confío, ¿cierto? Que el que me dijo, siga este camino, él sabe a dónde me va a llevar, y eso fue lo que hizo Abraham. Yo quiero que pasemos a Romanos. El apóstol Pablo nos habla mucho acerca de Abraham y vamos a fijarnos en Romanos capítulo 4, versículos 18 al 25. Encontramos allí una tremenda palabra con respecto a Abraham. Dice aquí, Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, ¿cierto? O de la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, no solamente con respecto a ese que vio que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, mi querido hermano. Escucha bien, a nosotros, ¿a quiénes ha de ser contada esto? A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. ¿Sabe cuál es el énfasis que Pablo está haciendo en estos versículos en cuanto a Abraham? Es que él creyó, o mejor, él estaba plenamente convencido de que lo que le dijo el Señor era verdad, independientemente de su edad, independientemente del problema de su esposa, ¿cierto? Que eran cosas que iban completamente en contravía de evidencias positivas con respecto a tener un hijo. Pero él estaba plenamente convencido. El Señor lo dijo, yo lo creo, y él obedeció con respecto a lo que Dios le había mandado hacer, ¿cierto? Y que allí se desarrollaría todo el resto de su promesa. Santiago, Gálatas, vamos a Gálatas más bien, Gálatas capítulo 3, versículos 6 a 9. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ustedes y yo, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El énfasis en este pasaje es que Abraham oyó con fe. Cuando Dios le habló, ¿cierto? En Génesis 12, cuando Dios le habló en Génesis 15 y nuevamente en el capítulo 17, él escuchó con atención, oyó
con fe, ¿cierto? Y eso lo llevó a obedecer. Entonces, encontramos aquí los primeros 3 rasgos de hombres y de mujeres de fe. 1, la oración, esencial, la convicción que usted tenga con respecto a que Dios le va a responder. 2, ser hombres que oyen, pero que llevan a la acción lo que oyeron de la palabra, lo que Dios les dijo. 3, obedecer, ¿cierto? Es un rasgo de la fe. Obedezca lo que Dios dice en su palabra, y es así como se fomenta y creemos y crecemos en la fe. Nos devolvemos un poco en el versos 5 y 6. Encontramos aquí un tremendo personaje que me parece fascinante. Pero me ubico nuevamente, Hebreos 11, versos 5 y 6. Mira lo que dice aquí de este hombre. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué este personaje llama la atención? ¿Cierto? Y más bien, ¿por qué llama la atención o cuál es el rasgo de Enoc? El rasgo de la fe de Enoc es que era una persona agradable al Señor. Y era agradable al Señor porque este hombre era un hombre serio, un hombre de una conducta probada. Se dice que no vio grandes milagros, como los pudo ver Elías, como los pudo ver Moisés, ¿cierto? Abraham. Se dice que no vio grandes milagros, ¿sí? Pero que aún así le tomó la palabra a Dios. O sea, él no necesitaba pruebas para creerle al Señor. ¿Sí? Él era un hombre que independientemente de si Dios le respondía o no, él le creía al Señor. Entonces, el rasgo que hace interesante es que él era un hombre agradable al Señor, ¿cierto? Era un hombre serio en su conducta. O sea, si el Señor no le respondía, él no se echaba a morir, simplemente él seguía creyendo en el Señor. Y qué bueno que ustedes y yo aprendamos a hacer eso, porque obviamente, y es nuestra necesidad siempre ir al Señor y que el Señor responda a nuestras oraciones, pero a veces el Señor no lo hace, ¿cierto? Y eso es la verdadera fe. Si Dios responde o no responde, yo sigo creyendo en el Señor. Eso es la verdadera fe. Independiente de lo que pasa, nosotros tenemos que aprender a seguir creyendo en el Señor, tener esa conducta seria, mujeres serias en su conducta, en su fe. Señor, si respondes o no hay ningún problema, Señor, sigo confiando en usted. Y eso era algo agradable para el Señor. Entonces, encontramos otra característica de la fe: ser agradables al Señor, nuestra conducta seria con respecto a ver grandes cosas en nuestra vida y que el Señor en su buena voluntad responda como quiera, pero que usted simplemente: Señor, te alabo, sigo creyendo en ti, no hay ningún problema. Entonces, agradables al Señor, agradables a Dios como Enoc, porque dice la palabra que Dios observó eso y era una persona que le agradaba mucho a nuestro Dios. Bajamos entonces, ya los versículos, estamos en la carta a los Hebreos, capítulo 11, ¿cierto? No nos hemos perdido de allí. Bajamos entonces a los versículos 24 al 28. Y encontramos a otro de esos grandes personajes que también son muy fascinantes. Dice el verso 24: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, ya tomó decisiones, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los delitos temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta
la mirada en el galardón, la eternidad, los premios de Dios. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, viendo al Señor. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruyera los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Qué característica encontramos allí? Una de suma importancia para el pueblo del Señor. De suma importancia que usted lo entienda. Él era un hombre separado del mundo. Un hombre de fe, una mujer de fe, es separada del mundo. ¿Qué nos está diciendo la palabra aquí? Que él prefirió, ¿cierto?, ser criticado, que él prefirió que le hicieran bullying con el pueblo del Señor, que disfrutar de lo que Egipto le quería dar, le prometía, ¿cierto? Él escogió más bien caminar en el desierto que la estabilidad económica y social de Egipto, porque él sabía que eso lo iba a contaminar y que pues, en Egipto había una cantidad de dioses que sin duda lo iban a desviar del Dios verdadero. Entonces, una gran característica que usted y yo tenemos que tener clara en este día de nuestra fe es ser separados. La pregunta, mi querido hermano y amigo, es ¿qué tan separado está usted del mundo? ¿Su fe le alcanza hasta allá? ¿Cierto? Su fe es tan radical que usted ha cortado con todos los nexos que lo contaminen, ¿cierto? Y que le haga tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia y querer lo mejor de ambos mundos. Recuerde que Jesús dijo que no se puede servir a dos señores, y Él nos estaba enseñando allí que tenemos que tomar una decisión, y nuestra fe nos obliga a tomar una decisión. Abraham tomó una decisión, dijo: yo prefiero, ¿cierto?, el galardón, yo prefiero mirar a Dios, no lo veo, no es tangible, pero yo prefiero seguirlo a Él, ¿cierto?, que obtener lo tangible que el mundo me está ofreciendo. Un rasgo de una tremenda fe es la separación del mundo. ¿Está usted separado del mundo? Sería una buena pregunta para usted en esta mañana. Si bajamos unos versículos más, nos ubicamos en el versículo 32 y 33. Y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, hombres de fe que encontramos en el Antiguo Testamento, de Sansón, de Jeté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Verso 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Verso 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, ¿cierto? Se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, y es allí donde yo quiero que entremos en detalle. Encontramos aquí, y quiero hablar de David, claro está, ¿no es cierto? Encontramos que la característica de la fe de David fue ser un hombre victorioso, ¿cierto? La característica de la fe de David fue ser un hombre victorioso, pero ojo a los detalles, ¿sí? El verso 34 dice que esos hombres de fe fueron victoriosos, ¿cierto?, pero que se hicieron fuertes en la debilidad. O sea, se hicieron fuertes en los problemas. O sea, tenían problemas serios y ellos tuvieron la capacidad de sobreponerse por la fe a esos problemas. Miren, la victoria que ellos alcanzaron no fue derrotar los ejércitos, la victoria la alcanzaron desde el momento en que el desánimo llegó a ellos y ellos pudieron superar esas situaciones, ¿sí? Y se lo quiero ilustrar. Hay dos pasajes con respecto a David. Quiero que vayamos a la primera libro de Samuel. Ahí hay dos pasajes. Primer libro de Samuel. Estamos, por ejemplo, en el capítulo 17, los versículos 17, los versículos 45 al 48 nos habla cuando David aparece en escena, está empezando a aparecer en escena y está frente a Goliat. Y cómo le hace frente. Pero el contexto anterior, los versículos 45 al 48, nos habla de un pueblo amedrentado, de un pueblo con pavor, con miedo,
¿cierto? Y cómo a través de David el pueblo se sobrepuso a ese miedo y pudieron alcanzar la victoria sobre los filisteos y sobre Goliat ese día. Si notan el detalle, la victoria, cuando hablamos de victoria estamos hablando, ¡ay, bendición por todos lados! Sí, eso está bien. Pero estas personas lograron ser victoriosos sobreponiéndose, escuchen bien, hermano, sobreponiéndose al desánimo y a las cosas adversas. El capítulo 30 de Primera de Samuel, los versos 1 al 8, pero quiero que leamos el verso 6. Ya les voy a hablar del contexto. Estamos hablando aquí de que David, ¿cierto? Tenía a sus hombres, habían salido a la batalla. Cuando regresaron, otro pueblo se les había llevado absolutamente todo, ¿cierto? Se les había llevado las esposas, se les había llevado todas sus pertenencias. Los amalecitas habían irrumpido en el campamento de David y se les habían llevado las esposas de David, de todos los soldados, las vacas, todo, no dejaron absolutamente nada, ¿cierto? En vista de eso, el pueblo se había vuelto en contra de David, ¿sí? Y miren lo que dice el verso 6. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, lo había culpado a él de toda esta situación. Pensemos que era porque estaba fuera con el ejército y no estaba cuidando el pueblo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, todos estaban amargados, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en su Dios. Probablemente David también estaba un poco amargado. Probablemente David también tenía miedo, tenía preocupación. Al principio me dice que él se angustió mucho, ¿sí? Pero él dice que se fortaleció en el Señor. Se fortaleció en el Señor, salió con sus soldados, alcanzó a los amalecitas y recuperó absolutamente todo lo que se les habían llevado. Una característica de la fe es ser hombres y mujeres victoriosos, pero la victoria no es que estemos cabalgando todos los problemas, la victoria es sobreponerse a toda la adversidad en la fe. Y el rasgo que define ahí a David es ese, victorioso porque se sobrepuso a todas las adversidades. Y de allí él empezó a ganar sus batallas, sus victorias, a las cuales usted y yo estamos llamados también en este día. Volvamos al libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos. Y ubiquémonos en el verso 33 nuevamente. En el verso 33 nos habla de otro personaje. Y dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon boca de leones. Obviamente cuando hablan de tapar boca de leones, creo que está haciendo referencia a Daniel, ¿cierto? Entonces, vemos aquí a otro personaje con otra gran característica de la fe, ¿cierto? Y eso lo encontramos en Daniel 6. Quiero que vayamos al profeta Daniel para que lo miremos un poco mejor. Daniel, capítulo 6, versos 7 y 10. Daniel, capítulo 6, versículos 7 a 10. Miren lo que dice. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma este edicto y fírmalo para que no pueda ser abrogado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo del edicto, que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. La característica de un hombre de fe como Daniel
en este caso es que él fue firme. Su fe era una fe firme, aún a pesar de que él podía perder la vida por ello. El edicto decía, no se puede adorar o buscar ayuda de ningún dios u hombre. Él se dio cuenta que el edicto fue firmado y por el contrario, él no se ocultó, no cerró las puertas ni las ventanas, por el contrario, abrió las ventanas y oraba como lo hacía antes. Él no perdió su firmeza en su fe, aunque le podía costar problemas. Luego, a razón de eso, fue llevado al foso de los leones y los leones, pues, a los leones se les cerró, se les tapó la boca. Hemos conocido de personas que han perdido su empleo simplemente por ser firmes, por no acceder a hacer cosas incorrectas dentro de su labor. Tenemos testimonio de eso, ¿cierto? Porque han mantenido su fe firme. En este momento tengo un gran amigo que sufre en el trabajo por ser firme en su fe, porque no se presta para cosas incorrectas. Y Dios lo ha sostenido en su empleo, ¿cierto? Porque él es bueno en lo que hace, pero su ambiente, su entorno, le crea dificultad porque simplemente él no piensa como ellos piensan, porque él no hace lo que todos hacen, y él sufre, pero sigue siendo firme, ¿cierto? Ese es un rasgo de esta fe. La palabra entonces nos llama a ser hombres, ¿cierto? Que portemos estos rasgos. Hombres de fe y oración, hombres de fe y acción, hombres de fe y obediencia, hombres y mujeres de fe, pero serios, agradables al Señor, hombres de fe, pero separados del mundo, hombres de fe, victoriosos, sobreponiéndonos a la adversidad, y hombres de fe, firmes en nuestra fe. ¿Qué tan firme es su fe? ¿Qué tan dispuesto está usted, cierto, a que lo señalen, a que se burlen, aún a perder su empleo, simplemente porque su fe es una fe firme y usted no se mezcla con el resto de la cultura? Entonces Dios nos está llamando a esto. Entonces podemos definir o concluir en esta mañana que la fe se evidencia a través de nuestras acciones, que se evidencia a través de una pureza de carácter como en la de Enoc, que se evidencia a través de la vida de oración, que se evidencia a través de la santidad, ¿cierto? Y que se evidencia a través de ser personas victoriosas, que nos sobreponemos a todo tipo de adversidad. Que el Señor lo ayude a usted, mi hermano, que el Señor nos ayude a todos a ser hombres y mujeres de una fe poderosa. Recuerde que estamos en los últimos tiempos y esos tiempos son peligrosos. Y le repito lo del inicio: nuestra fe es la que vence al mundo. ¿Qué tal si oramos? Bendito Dios y Padre bueno, te damos gracias, Padre, por la reflexión de esta mañana. Señor, yo te pido que tú capacites a cada creyente, Señor, con todas estas características de la fe. Somos llamados a ser hombres y mujeres de fe. En esos tiempos son tiempos complejos, peligrosos, Señor, donde nuestra fe debe estar firme, Padre bueno. Y por eso, Señor de los cielos, yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, haga esa obra en cada uno de nosotros, Señor. Que fortalezcas, Padre Santo, al que no tiene una fe firme. Que fortalezcas, Padre Santo, al que se desanima fácilmente en medio de la adversidad. Que fortalezcas en oración, Señor, a los que de pronto no oran mucho, Padre Santo. Que fortalezcas, Padre Santo, a los que solamente oyen la palabra, pero no la hacen. Que fortalezcas en obediencia a los que no son tan obedientes, que tú fortalezcas, Padre Santo, con sobriedad, con seriedad, con ser cristianos agradables, oh Padre Santo, como Enoc. Señor, son todas estas características tan necesarias
en nuestra vida, Padre Santo, que rogamos, Señor de los cielos, que la obra del Espíritu Santo se lleve a cabo en cada vida de cada creyente, Señor, fortaleciéndonos en todas estas áreas, Señor, para ser como esos héroes de la fe, como esos testigos que dice el capítulo 12, versículo 1, Señor, que están en derredor nuestro, Señor. Esos testigos que cuando abrimos nuestra escritura, Señor, los encontramos allí y nos sorprenden con todo lo que pudieron hacer, que nos sorprenden, Señor, también porque murieron esperando a que tú hicieses algo, Señor, pero murieron, Señor, con su fe completamente estable, firme en usted, Padre bueno, y queremos ser parte de ese pueblo, Señor. Somos llamados a ser parte de ese pueblo con esas características. Entonces, yo te ruego, Padre Celestial, que nos ayudes, Padre Santo, a ser cristianos completos, oh Padre Celestial, y listos para la batalla y para toda buena obra. Padre bueno, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, nos vemos el próximo miércoles. Recuerden que estamos enviando el mensaje para las 7 de la noche. Esta tarde, a las 2 de la tarde, tenemos la clase para los niños. Entonces, padres, separen ese tiempo para que conecten a sus chicos por Zoom. Entonces van a estar allí pendientes las profesoras para dictar clase para los chicos, para compartir la clase con los chicos. El viernes los muchachos, los jóvenes tienen su clase a las 7 de la noche. Entonces, muchachos, les animamos para que se estén reuniendo. Los chicos están trabajando fuertemente en preparar clases bien interesantes, bien actuales, que les puedan edificar y en la cual todos puedan participar porque son muy participativas. Y nuevamente, pues el próximo domingo nos veremos aquí por este medio. Que el Señor me los bendiga y que tengan ustedes un domingo muy bendecido. Les queremos mucho.